más adelante. Listo, por ahí ya comenzamos entonces. Pues bienvenidos chicos a su, ahora sí ya primer clase virtual. Esta será nuestra primera clase virtual. La anterior pues fue como de presentación y nada más para saber cómo vamos a evaluar el curso, qué temas vamos a ver y algunas indicaciones para lo de la tarea, cómo se debe entregar una tarea en Classroom. Ok, igual ese videito también se los voy a estar subiendo en estos días para que los que no lo pudieron ver, los que no pudieron estar, perdón, la clase pasada lo puedan ver y puedan estar ahí al pendiente de cómo hacer sus tareas, ¿ok? Muy bien. Pues estamos en la materia de matemáticas uno. Este es el semestre agosto-diciembre de 2024. Mi nombre es Juan Manuel Ramos para los que no habían entrado a la clase anterior. Y pues vamos a comenzar a ver la unidad número uno que se llama sistemas numéricos. Les voy a pedir que pongan muchísima atención y que si tienen alguna duda, con toda confianza puedan preguntar. Para eso estamos para ayudarles, ¿verdad? Vamos a empezar con sistemas numéricos, ¿ok? Ahora, hay dos palabras bien importantes que vamos a utilizar o que utilizamos comúnmente. ¿Ok? La primera palabra es matemáticas. La definición de matemáticas es una ciencia exacta que esta se encarga de estudiar a los números y a las figuras geométricas. Pero, ¿qué es un número? Un número no es otra cosa más que un símbolo que utilizamos para representar cantidad. ¿Ok? Un número es un símbolo que utilizamos para representar cantidad. Por ejemplo, el 8. Si yo pienso en el número 8, pues el 8 no me dice nada. Solamente sé que el 8 es una cantidad. Ahora, si nosotros le damos como una connotación a este 8, pues pudiéramos hablar, no sé, de 8 lápices, hablando de material de la escuela, pueden ser 8 borradores, pueden ser 8 sacapuntas, pueden ser 8 libretas, etcétera, etcétera. Los símbolos que usamos para representar cantidades es a lo que le llamamos números. Pero fíjense que dice ahí que las matemáticas no solamente estudian los números, también estudian las figuras geométricas. Pero ahorita en este curso nos vamos a estar enfocando primeramente en los números. Ya más adelante vamos a estar trabajando con lo que son las figuras geométricas, pero por lo pronto nos vamos a enfocar en la parte del concepto de los números. ¿Ok? Vamos a continuar. Tipos de números. ¿Alguien me puede decir algún tipo de número que conozca? Romanos, Los romanos, muy bien. ¿Qué tipo de símbolos utilizan los números romanos? letras, Letras, excelente. ¿Qué letras se usan comúnmente? la X, la V, X, V, ¿qué otra letra? L, Ujú. X, V, L, excelente. ¿Algún otro símbolo o letra? ¿No? ¿No se acuerdan los demás? Pues bueno, ahí están algunos símbolos. Fíjense cómo existen los números egipcios. Los símbolos que utilizan pues son solamente rayitas, líneas. Están los números babilonios, los números romanos que decía ahorita la compañera. Fíjense cómo utilizamos la letra I mayúscula, la letra V, la letra X, la letra C, la letra L, la letra M, etcétera. ¿Ok? Están los números chinos, están los números indios, están los números mayas, que estos serían representados con puntos y líneas. ¿Ok? Y se dice que los mayas es la primera civilización que utilizó el concepto del cero. ¿Sí? Y utilizó este simbolito como una conchita para representar la nada, o sea, de que no tengo nada, ¿sí? Cero, ¿ok? Entonces, esos son algunos tipos de números que existen o que han existido a lo largo del tiempo, ¿ok? Nuestros números o los que utilizamos nosotros, los símbolos que nosotros usamos en la actualidad, se conocen como números indoarábigos, porque esta es una combinación de los números indios, de los números arábigos y a lo largo del tiempo pues fueron evolucionando, fueron transformándose hasta llegar
a los números que hoy conocemos. ¿Ok? Ahora, cada, ahora sí que cada tipo de número tiene sus combinaciones y a esas combinaciones se le conocen como sistemas de numeración. Un sistema de numeración pues es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten formar todos los números válidos y conocidos. ¿Ok? Y vamos a ver que existen diferentes sistemas de números. Por ejemplo, los números binarios. ¿Ok? Los números binarios son aquellos en donde solamente se pueden utilizar dos números o dos dígitos, que serían el 0 y el 1. ¿Ok? Está el sistema octal, donde nada más utilizan 8 dígitos, 8 símbolos, 8 numeritos. Está el sistema decimal, que es el que nosotros utilizamos, donde tenemos 10 dígitos o 10 símbolos para poder crear todos los números que podamos pensar o imaginar. Y está el sistema hexadecimal, que tienen 16 dígitos para formar combinaciones de números. Nos vamos a enfocar en el sistema decimal. Recuerden, los números que utilizamos son los indoarábigos y nos vamos a enfocar en el sistema decimal, que sería el de los 10 dígitos que podemos utilizar o 10 símbolos que podemos utilizar para generar nuevos números. ¿Ok? Ahora, los números se pueden clasificar y eso es bien importante. Me voy a ir un poquito rápido, pero acuérdense que ustedes van a poder ver este video para repasar, ¿ok? Cuantas veces sea necesario. Los números se pueden clasificar y es importante ver que los primeros números con los que podemos trabajar o con los que han trabajado ustedes es con los números enteros. Perdón, los números naturales, ya me andaba adelantando. Los números naturales son aquellos números creados por el hombre respondiendo a la necesidad que tenían de contar. ¿Ok? Se dice que en la antigüedad, ahora sí que en la prehistoria, o el humano primitivo, cuando empezó a ser un poquito más consciente de sus pertenencias, pues empezó a contarlas para que nadie le pudiera robar lo que era de él. Imagínense que en los tiempos antiguos había un pastor de ovejas, ¿sí? Y el pastor de ovejas apenas estaba como que aprendiendo, o el ser humano apenas estaba entendiendo el concepto de los números. Entonces, imagínense que no existían los números. ¿Alguien se puede imaginar cómo podía un pastor contar sus ovejas si los números no existían? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se podía contar? ¿O de qué manera podíamos contar cuántas ovejas teníamos en el rebaño? ¿A alguien se le ocurre o a alguien le han contado? ¿Nadie? Ok, imagínense esto. Los números no existen. Entonces, lo que el ser humano o los seres primitivos utilizaban eran ramitas o piedritas. Teníamos a las ovejas en el rebaño y el pastor de las ovejas tenía ramitas o piedritas en una vasijita, en un recipiente. Cada vez que salía una oveja del rebaño, la persona sacaba una piedrita o una ramita. Salía otra, sacaba otra piedrita, salía otra del rebaño y así hasta que saliera la última oveja. Se las llevaba a comer a pastos verdes ahí por algún río cercano para que tomaran agua y los regresaba, ¿verdad? Ya después de que los paseó y les dio de comer y que descansaron un poquito, las regresaba al rebaño. Por cada ovejita que regresaba al rebaño, pues el pastor metía una piedrita o una ramita en la vasija, en un recipiente, dando a entender o representando que pues ya había entrado toda la misma cantidad de piedritas y de ovejitas. Ahora, ¿qué creen ustedes que pasaría si un día de repente, cuando el pastor empieza a meter las piedritas a la vasija, o sea, le sobró una piedrita? ¿Qué creen que pudo haber pasado? Que dijo, ah, ya entraron todas las ovejas, pero todavía me quedó una piedrita fuera. ¿Qué creen que pudo haber pasado?
¿Alguien se imagina? Nadie, muchachos. Usen su imaginación para cosas buenas. Pues imagínense que quedó una piedrita afuera. Ah, ok, entonces el pastor podría pensar, se me perdió una oveja en el camino. Pues tengo que ir a buscarla, ¿verdad? O capaz que ya un coyote, un lobo se la comió y ya, este, ya perdí la ovejita, ¿verdad? Porque no era la misma cantidad. Ahora imagínense otra situación, que empiezan a entrar las ovejitas y entran todas las ovejitas, pero se quedó sin piedritas y todavía hay ovejitas que no han entrado al corral. ¿Qué podría haber pasado en esa situación? ¿Qué se imaginan? Entraron todas las ovejitas, me quedé sin piedritas, pero todavía tengo ovejitas que van a entrar. ¿Qué se imaginan que pudo haber pasado en esa situación? Lo primero que se les venga a la mente. No hay respuestas malas. ¿Nadie? No, hombre, hoy no anda nada con nada de imaginación. Qué bárbaros. Bueno, pues ahí lo que pudo haber sucedido es que a lo mejor en el camino una ovejita de otro rebaño, al ver que todas iban juntas, pues a lo mejor se equivocó y se fue con el rebaño de este pastor, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo es bien importante saber contar. Por eso es que el ser humano inventó los números y los primeros que conocemos se llaman números naturales, porque son los que nosotros por naturaleza utilizamos para contar nuestras pertenencias, ¿ok? Como por ejemplo, cuando estamos chiquitos, de que, ay, mira, pues el niño tiene bastantes o tantos carritos. ¿Y qué hace el niño? Empieza a contar. Cuando empieza a aprender los números, empieza a contar de que uno, tengo un carrito, dos carritos, tres carritos. O pelotas, tengo una pelota, dos pelotas, tres pelotas. O muñecas, tengo una muñeca, dos muñecas, tres muñecas. Y así, ¿verdad? Empezamos a contar nuestras pertenencias, ¿ok? Luego están los números enteros. A los números enteros le agregamos lo que es el cero, que representa pues que no tengo nada, y los números negativos, ¿ok? Aquí los negativos pues van a la izquierda, el cero por lo general va en el centro y los números positivos van a la derecha del cero, ¿ok? ¿Dónde podemos ver números negativos en la vida cotidiana? Bien sencillo. Podemos ver los números negativos en estados de cuenta, podemos ver los números negativos en la temperatura, en los refrigeradores, podemos ver los números negativos en muchas partes, ¿verdad? Ahí por ustedes les voy a encargar que investiguen dónde más podemos utilizar los números negativos. Luego están los números racionales, que racional viene de racionar algo o un todo, un entero. Y nosotros conocemos a los números racionales como fracciones. Entonces, un número racional es todo aquel número que se escribe de la forma A entre B, donde A y B pertenece a los números enteros, o sea que puede ser negativo, puede ser positivo, pero fíjense que B, que es el numerito que va en el denominador, no puede ser cero porque no puedo dividir nada entre cero. ¿Ok? A sí puede valer cero, pero B, que está abajo de la fracción, en el denominador no puede ser cero. Puede ser cualquier número, positivo o negativo. Es importante recordar que los números racionales o las fracciones se pueden convertir en otro entero. Por ejemplo, si yo divido 10 entre 5, pues eso es igual a 2, que es un entero. Se pueden convertir en decimal finitos. Los decimales finitos son aquellos que tienen fin, o sea, que tienen un tope. Por ejemplo, aquí voy a anotarles estos ejemplos que les decía. El ejemplo del entero, si yo tengo 10 entre 5, eso es igual a 2. Un decimal finito sería, por ejemplo, un medio, que si lo convierto a decimal se convierte en 0.5, o sea, tiene fin. ¿Ok?
Y los otros números son los decimales infinitos periódicos, por ejemplo, el 1/3, que si lo convierto a decimal se va a convertir en 0.33333, muchos 3, pero en lugar de poner todos los 3, pues solamente pongo un 3 y le pongo una rayita arriba para representar que ese 3 se va a repetir infinita cantidad de veces. ¿Ok? Linda, sí, dígame. Voy a cambiar de dispositivo. Sí, muy bien. No, no se va a Gracias. tardar. ¿Ok? No, ya está conectado. Ok, perfecto. Y luego están los números irracionales. Los números irracionales son aquellos números que al convertirlos en decimal, se van a convertir en decimales infinitos no periódicos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar muchos decimales y estos decimales no van a parar. Por ejemplo, el número pi. Nosotros sabemos que el número pi es 3.1416, pero realmente es un número que se redondeó. Entonces este sería 3.141590 y muchos decimales más. Ustedes por ahí pueden investigar y van a ver que el valor de pi tiene muchos decimales infinitos, pero que no son periódicos. ¿Ok? El exponencial también es un valor que tiene muchos decimales. Por ejemplo, si ustedes en una calculadora le escriben por ahí raíz cuadrada de 2, se van a topar que raíz cuadrada de 2 es igual a 1.4142 1356, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos decimales que no se van a repetir uno detrás del otro. O sea, no hay un patrón que se repita, ¿ok? Y todos estos juntos forman los números reales, ¿ok? Los números reales son todos aquellos números naturales, enteros, racionales o irracionales que ustedes se puedan imaginar. Gráficamente se vería algo así. Todos los reales representan el color azul, los racionales están de color como anaranjadito o amarillito, los irracionales de color rosa, fíjense que estos no van relacionados, no se relacionan para nada, pero miren, los enteros están dentro de los racionales porque dijimos que una fracción se puede convertir en entero. Y dentro de los enteros están los naturales, que son, digamos, todos los positivos. ¿Ok? Operaciones básicas, esto es bien importante que recuerden, chicos. En una suma o adición tenemos lo que son los sumandos, que son los números que vamos a sumar, y al resultado se le conoce como total. En una resta, que también puede llamarse sustracción, tenemos lo que es el minuendo, es el número al que le voy a quitar. Luego tenemos el sustraendo, que es la cantidad que le vamos a quitar al minuendo. Y al resultado se le conoce como una diferencia. En una multiplicación, los números que se multiplican se llaman factores y al resultado se le conoce como producto. En una división tradicional tenemos un numerito, por ejemplo el 36, que sería mi dividendo, o sea, es la cantidad que voy a dividir. Luego tengo aquí el 5, que es el divisor, que es entre la cantidad de grupos que vamos a dividir el 36. Luego aquí arribita tendríamos nuestro cociente, que es el resultado de la división. Y por aquí abajo tenemos lo que es el residuo, cuando nosotros no queremos seguir dividiendo y quedarnos solamente con un número entero. Que este lo podemos seguir dividiendo y encontrar un número decimal. ¿Ok? Estas son las partes básicas o las partes importantes de cada operación básica. Reglas de los signos. Esto lo vamos a repasar rapidito porque es algo que ustedes ya han visto también en secundaria. Está la regla de los signos para la multiplicación y la división, que es prácticamente la misma. Estas reglas simplificadas me dicen que si yo tengo dos números que se están multiplicando o dividiendo y tienen el mismo signo, las respuestas serían positivas. Si yo multiplico o divido dos números con signos iguales, la respuesta es positiva. Si yo multiplico o divido dos números que tienen signos diferentes, la respuesta va a ser negativa. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos. Observen aquí, dos números iguales me da positivo, dos números con signos iguales me da positivo, dos números con signos diferentes me da negativo. Y aquí tenemos ejemplos. -4 por -6 me da 24 positivo.
Menos 3 por 2 positivo me da menos 6 o 6 negativo. 5 por menos 7 me da menos 35. 8 por 2 me da 16 y así sucesivamente. ¿Ok? Eso está muy fácil. Hay algunas personas que se lo aprenden así. Se lo voy a decir así rapidito. Al cabo ustedes pueden ver el video otra vez. Fíjense bien, en este simbolito con emoji, en esta regla con emojis, el angelito vamos a representar que es alguien bueno y aquí el diablito vamos a representar que es alguien malo. Entonces hubo una alumna que me explicó así, me dijo, maestro, yo me aprendí la regla de los signos así. Si a una persona buena le pasa algo bueno, qué bueno. Si a una persona mala le pasa algo malo, qué bueno, se lo merece. Si a una persona buena le pasa algo malo, pues qué mal, no se lo merece. Y si a una persona mala le pasa algo bueno, pues qué mal, porque no debería de pasarle cosas buenas. Lo que queremos es que le caiga el karma, ¿verdad? En la regla de los signos, como podemos ver, si yo tengo varios factores, o sea, varios numeritos que se multiplican, 3 o más, no importa cuántos factores positivos multipliques, el resultado siempre va a ser positivo. Pero cuando yo tengo puros negativos, por ejemplo, menos 2 por menos 2 se vuelve 4 positivo. Y luego menos 2 por menos 2 por menos 2, aquí la respuesta queda negativa, menos 8. Cuando son 4 factores, fíjense cómo se convierte positivo. Acá son 5 factores, se vuelve a convertir en negativo. Pues, ¿qué pasa aquí? Que al multiplicar una cantidad par de números negativos, la respuesta siempre será positiva, porque es una cantidad par. Pero cuando yo multiplico una cantidad impar de números negativos, la respuesta siempre va a quedar negativa. Fíjense, aquí eran 2, salió positivo. Aquí eran 3, salió negativo. Aquí son 4, salió positivo. Aquí son 5, queda negativa la respuesta. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Regla de los signos para la suma algebraica. Si yo tengo dos números con signos iguales, cuando tengo números con signos iguales, todos se van a sumar y el resultado va a mantener el mismo signo. Pero cuando tengo números con signos diferentes, estos se van a restar y el resultado va a mantener el signo del número más grande. Aquí, si se fijan, no hay un simbolito que me diga que hay una multiplicación o una división. Por lo tanto, voy a sumar o a restar según los símbolos de cada uno de mis numeritos. ¿Ok? Aquí yo les aconsejo que ustedes vean los números positivos como si fueran dinero que ustedes tienen para gastar y a los números negativos véanlos como una deuda que tienen pendiente por pagar. Por ejemplo, si yo aquí tengo menos 4 menos 6, bueno, como los dos son negativos, tengo dos deudas. A uno le debo 4 pesos y a otra persona le debo 6. Pues entonces, ¿qué tengo en total? En total tengo una deuda de 10 pesos, o sea, tengo menos 10 pesos. Pero si son todos positivos o no trae signo al principio, se toma como positivo. Y pues puedo decir, bueno, en la mochila me encontré 6 pesos y en el pantalón que traía me encontré 7 pesos. Pues ¿qué tengo en total? Una cantidad de 13 pesos. ¿Ok? Y así va a pasar con cuando son diferentes. Por ejemplo, aquí tengo una deuda de 4 pesos, pero yo tengo 6 pesos para pagar. Pago mi deuda y me quedan 2 pesos. Acá, yo tengo 4 pesos, pero tengo una deuda de 6 pesos. Si yo abono, no liquido, porque tengo menos dinero de lo que debo, no liquido, pero todavía me quedan 2 pesos por pagar. Por eso queda menos 2. Y así sucesivamente. ¿Ok? En los números racionales, operaciones con fracciones, primero vamos a ver cómo se clasifican. Recuerden que existen las fracciones propias, que son aquellas donde el numerador es menor que el denominador. Y como ejemplos podemos poner el 1/2, el 2/3, el 1/4, el 7/10, etcétera, etcétera. El de arriba siempre es menor que el de abajo. Cuando las fracciones son iguales a 1, quiere decir que el numerador es igual al denominador. Por ejemplo, 2/2, 3/3, 5/5, 9/9, etcétera.
Las fracciones impropias son aquellas donde el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, 3 medios, podemos decir 7 cuartos, podemos decir 10 tercios, podemos decir 8 sextos, etcétera, etcétera. Cuando el mayor es, cuando el de arriba es mayor que el de abajo, entonces es una fracción impropia. Y luego tenemos las fracciones mixtas, que son aquellas que están formadas con un entero y una fracción propia. Por ejemplo, un entero 2 tercios. Otro ejemplo, un entero 3 cuartos. Otro ejemplo, 2 enteros 7 décimos. Otro ejemplo puede ser 5 enteros 2 quintos, etcétera. ¿Ok? Un número entero con una fracción propia. Me quedan 6 minutos de clase y todavía me falta material, así que vamos a ver hasta dónde llego. Por lo pronto, chicos, les voy a pedir por favor que me pongan para la asistencia de hoy su nombre completito en el chat. Solamente nombre completito en el chat. No importa que ya lo hayan puesto con su correo. Acuérdense que esa no era la asistencia. Nombre completito en el chat, perdón. Nombre completito en el chat. Y yo continúo. Sumas y restas con el mismo denominador. ¿Qué pasa aquí? Si yo sumo o resto, bien fácil. Voy a sumar directamente. Por ejemplo, aquí yo tengo 4 doceavos más 2 doceavos. Los numeradores van a sumarse normalmente. 4 más 2 son 6. Y el denominador, como es el mismo, ese pasa directo en la respuesta. Y luego simplificamos. 6 doceavos se puede simplificar. Sí, si yo divido entre 6 arriba y divido entre 6 abajo, 6 entre 6 me da 1 y 2 entre 6 me da igual a 2. Un medio sería la respuesta de esa operación, ya simplificada. Esta es la respuesta directa y esta es la respuesta simplificada. 8 sextos menos 5 sextos. Ah, ok, veo que los denominadores son iguales. Entonces solamente resto lo de arriba. A 8 le quito 5, me quedan 3. Y abajo, como se repite el 6 pasa directo en la respuesta. Luego, 3 sextos se puede simplificar, sí. Dividiendo entre 3 arriba, dividiendo entre 3 abajo y me quedaría un medio. Se repitió igual que esta respuesta de arriba. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí yo puedo sumar 7 más 6 me da 13 y a 13 le quito 5, me quedan 8. Y abajo, como todos son 16, paso el 16 directo. Simplifico dividiendo entre 8 arriba y entre 8 abajo. Y 8 entre 8 me da igual a 1 y 16 entre 8 me da igual a 2. Ahora resulta que aquí todas las respuestas son un medio, pero no siempre es así, ¿verdad? A veces hay otras respuestas, pero esa sería la forma en la que se resolvería esa operación. ¿Ok? Les voy a encargar que de tarea ustedes investiguen cuál es el método de la mariposa. Cuando tengo denominadores diferentes, no puedo sumar y restar como lo hicimos aquí. Tenemos que usar un método y puede ser el método de la mariposa para resolverlo, ¿ok? Vamos a investigar y con esa investigación van a poder ustedes resolver este tipo de ejercicios. Investiga. ¿Ok? Voy a continuar con el que sigue, me quedan 3 minutitos. Multiplicación de fracciones. La multiplicación es directa. 3 por menos 5, aquí sería menos 15. 4 por 6 me da 24 y simplificamos. Aquí puedo dividir entre 3 arriba, entre 3 abajo. Menos 15 entre 3 sería menos 5 y 24 entre 3 sería igual a 8, menos 5 octavos. ¿Ok? Otro ejemplo, vamos a hacer este de 3. 3 por 4 son 12 y 12 por menos 5 me da menos 60. Entre 7 por menos 3 son menos 21 y menos 21 por 2 serían menos 24. Simplificamos. Menos entre menos me da más. 60 y 24 puedo dividirlos entre 12 arriba y abajo. Arriba quedaría 5 y abajo quedaría 2. 5 medios sería la respuesta. ¿Ok?
En división, en lugar de multiplicar directo, aunque sea división, vamos a multiplicar, pero vamos a multiplicar en forma de rebote. Por ejemplo, aquí 3 octavos entre 5 séptimos. En forma de rebote sería multiplicar 3 por 7, así de arriba a abajo, y la respuesta va a ir arriba. 3 por 7 son 21, entre 8 por 5 son 40, y ese va abajo. Y luego buscamos a ver si se simplifica nuestro resultado. En este caso no se va a simplificar. Así se queda la respuesta. ¿Ok? Por acá multiplico cruzado. 5 por 3 me da 15 y aquí va el rebote. Menos 6 por menos 8 me da más 40, más 48, o sea, 48 positivo. Aquí podemos simplificar dividiendo entre 3 arriba y abajo. Si yo divido entre 3, aquí me quedaría 5 y acá me quedaría 16. 5/16. ¿Ok? Sigue el tema de potencias y raíces.